Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Eduardo salió del consultorio del médico de mal humor. Pero, ¿qué significan sus palabras? ¿Aún no hay mejoras? ¿Cuándo surgen? ¿Se equivocó al gastar tanto dinero en este tratamiento? Tenga en cuenta que todo el negocio se arruinó con estos procedimientos pociones. Pero los competidores no están dormidos. Mira, te harán tropezar. Esto es comprensible. En su círculo, la debilidad no se tiene en alta estima. Un hombre débil no es de fiar y en los negocios es como un viajero perdido que vaga por un pantano. Mamá tenía razón. No tiene sentido hacer esto en la ciudad. Y tenía prisa. No tendré tiempo, pensaba. Lo dejé todo. Vaya profesor de escuela, pensó Eduardo y cerró la puerta de la clínica privada detrás de él. El ambiente era prácticamente nulo. Y además, esta debilidad y mareos. ¿Es posible conducir en ese estado? No, claramente no vale la pena. O tal vez contratar un conductor personal, aunque no. ¿A dónde debería ir? De lo contrario, será una pérdida de dinero, pensó Eduardo de camino a casa. Nunca se puso al volante de su coche. Aún así, la vida aún no se ha vuelto tan repugnante como para que necesite prepararse para el próximo mundo. Su socio comercial Armando habló simplemente sobre esto. Necesitas descansar, Eduardo. Respirar aire puro, dormir bien. Para que por la mañana, leche fresca, y por la tarde, el canto de los pájaros y el olor a hierba recién cortada. ¡Ah! Milagros. Bueno, cuando uno está sano, la belleza del pueblo le hace feliz. Pero cuando no sabes cuánto tiempo te queda, entonces empiezas a pensar de manera completamente diferente, objetó Eduardo. Armando midió entonces a su compañero con una mirada evaluadora, como si realmente estuviera calculando cuánto tiempo le quedaba aún. Habiendo desterrado los recuerdos desagradables, Eduardo sacudió la cabeza y casi perdió el equilibrio debido a la creciente debilidad. El empresario se detuvo y puso la mano en la farola. Los transeúntes pasaban con precaución, pensando que estaba borracho. Pero Eduardo no había bebido durante más de 2 meses, desde que descubrió que estaba gravemente enfermo. Su médico tratante Diego habló evasivamente sobre este tema y todo el tiempo prescribía algunas pruebas y exámenes que prácticamente no ayudaron al paciente. Probablemente, si alguien más hubiera estado en el lugar de Eduardo, seguramente habría causado un escándalo y habría exigido una explicación. Pero Eduardo era extremadamente modesto en materia de medicina y se sentía incómodo cada vez que cruzaba el umbral del consultorio de un médico. Una ola de debilidad surgió con renovado vigor y Eduardo ya no pudo afrontarla. Habiendo perdido el equilibrio, se bajó de la acera y prácticamente se desplomó sobre la calzada. La conciencia del empresario se nubló cuando escuchó las fuertes bocinas de los autos que pasaban. Y entonces se escuchó un chillido y algo muy grande y oscuro se cernió sobre él. Al principio, Eduardo pensó que se había desmayado, pero ese no fue el caso. Simplemente perdió las fuerzas que le quedaban y terminó al costado del camino. Todo nadaba en sus ojos, como después de una fuerte caída. Eduardo intentó levantarse, pero lo consiguió con bastante torpeza. «Hey, hombre, ¿de dónde has logrado beber tanto esta mañana? ¿Estás cansado de vivir? ¿Te estás tirando bajo las ruedas como un loco?» La voz áspera y masculina de alguien resonó en su oído. Eduardo levantó los ojos y solo ahora vio que a 1 metro de él estaba un autobús amarillo, cuya carrocería estaba ligeramente girada por una frenada tan brusca. «Por favor, perdóname. Esta es mi enfermedad», respondió Eduardo con voz débil. El conductor del autobús se inclinó sobre él e inmediatamente exclamó sorprendido: «Mira, realmente estás sobrio. ¿Cómo estás apretado, hermano? Vamos, te ayudaré. ¿Puedes levantarte? ¿O es mejor llamar a una ambulancia?» Eduardo agitó las manos en señal de protesta. «No, no necesito médicos. Acabo de salir del hospital. Ya llegaré. Ya me siento mejor». El conductor dejó escapar un gemido forzado y rápidamente ayudó al empresario a levantarse. Eduardo de repente quiso agradecer al amable hombre. Nunca se sabe. Cualquier cosa puede pasar en la vida. ¿Se volverá a encontrar? Y nunca recordará el número del autobús. Eduardo se metió la mano en el bolsillo y, para su pesar, se dio cuenta de que no había dinero en efectivo.
Solo tarjetas bancarias. ¿De qué sirven cuando todavía tienes que caminar hasta la terminal? Sorprendentemente, la solución llegó de inmediato. Eduardo le tocó la muñeca de la mano izquierda y, de un solo movimiento, se quitó el reloj. Toma, tómalo, por favor, pero no te niegues, ¿vale? Esto es por tu preocupación. Y por el hecho de que no me golpeaste. Aunque sería mejor si me aplastaras. El conductor del autobús estaba confundido y de alguna manera se encogió de hombros con incertidumbre. Calmate, hermano. No te emociones. Y tu reloj es fantástico. Te vendrá muy bien. Supongo que no lo compraste por 3 pesos. Eduardo sonrió forzadamente. No, tómalo. Lo hago de corazón. Es verdad. Ya no los necesitaré. El hombre vaciló un momento y luego aceptó el regalo de mala gana. Gracias, hermano. Eres. Pero no te quedes flácido. Bueno, todas las enfermedades son por los nervios. Recuerda eso. Se despidió el conductor, ya desde la cabina del autobús. Eduardo lo saludó con la mano y caminó lentamente hacia su casa. El edificio de élite de gran altura en el que se encontraba su apartamento era visible desde lejos. 16 pisos. Aparcamiento subterráneo, un parque infantil e incluso una pequeña piscina con gimnasio. En esas casas vive la élite. Milagros, y eso es todo. Miras por la ventana por la mañana y ante tus ojos toda la ciudad está al alcance de tu mano. Es cierto que ahora Eduardo ya no estaba contento con esto. Asintiendo con la cabeza al guardia aburrido en el pasillo, se dirigió hacia el ascensor. Vivía en el 3er piso y, en las buenas épocas, siempre subía caminando. Pero hoy el momento para escalar no era el más conveniente. Pero antes de que el hombre tuviera tiempo de poner el dedo en el botón del ascensor, una voz dolorosamente familiar lo llamó. Eduardo. Espere, por favor. Eduardo se giró y vio a un guardia corriendo hacia él. Era un hombre de poco más de 30 años. Casi su edad. Sí, te estoy escuchando, respondió Eduardo de manera respetuosa y profesional. En esencia, las personas son iguales entre sí. Es solo que cada uno está en su propio lugar. Algunos hacen negocios y otros protegen la paz de los residentes del edificio de gran altura. Eduardo. Aquí está la cuestión. ¿No me ayudarás con un trabajo? Comenzó el guardia sin aliento. Eduardo levantó una ceja sorprendida y preguntó con fuerza. ¿Y qué pasó? ¿Ya no estás satisfecho con tu lugar en la consola de seguridad? El uniformado vaciló. ¿Cómo puedo decir? El lugar parece estar bastante bien. Cálido. Tranquilo. Los inquilinos son adecuados. Asegúrate de mirar las cámaras de vigilancia y mantener el orden. El empresario miró expresivamente a su interlocutor, como haciéndole saber. Basta de reverencias, vayamos a lo principal. El guardia resopló extrañamente y continuó. Buen trabajo. No me quejo. Pero el sueldo no alcanza. Y para mí, o mejor dicho, para mi hijito. El bebé solo tiene 2 años. Su pierna estaba doblada al nacer. Es necesaria una operación. Hicimos cola para conseguir una cuota, por supuesto. Pero hasta ahora reina el silencio. Y no podemos esperar más. Los médicos tienen prisa. Todo lo que necesitamos es dinero. El empresario meneó la cabeza con simpatía. Bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Dar dinero para la operación? Para el niño, no me importa. Dame los detalles de la clínica. Te lo enviaré todo. Cierto, no completo. Pero intentaré cubrir al menos la mitad de la cantidad. El guardia se animó notablemente y en su voz sonaron notas completamente diferentes. Gracias, Eduardo. Me gustaría conseguir un trabajo en su empresa. Escuché que necesita gente para el servicio de recolección, así que estoy listo. Tengo la experiencia necesaria. Solía trabajar como guardapsoques. La historia del hombre interesó aún más a Eduardo, por lo que incluso por un momento se olvidó de su enfermedad. ¿Guardapsoques, dices? Esto es algo bueno. ¿Por qué fuiste a seguridad? Su interlocutor bajó la mirada con aire culpable. Es que soy un ex recluso. Un prisionero, es decir, todo por un maldito accidente de caza. Los hombres ricos se dispararon entre sí en una fiesta de borracheras. Es cierto, todos quedaron con vida. Pero me hicieron culpable. Bueno, para no arruinar su propia reputación.
Pensé que me darían libertad condicional, o en el peor de los casos 1 año o 2. Pero me dieron 7 años. Bueno, cumplí 2/3 de mi condena y fui puesto en libertad condicional. El jefe de la colonia resultó ser un hombre. Me ayudó con el trabajo. Sin su protección, nunca me habrían contratado como guardia de seguridad. Y ahora, le han sucedido problemas a mi pequeño hijo. Eduardo frunció el ceño. Bueno, lo pensaré. Pero deja los datos de la clínica. Subiré ahora al apartamento y te trasladaré enseguida. Y en cuanto al trabajo, no me importa, pero mi socio es un hombre de negocios, muy escrupuloso en este asunto. No soporta a los prisioneros. Las lágrimas brillaron en los ojos del guardia. Gracias. Estaré obligado hasta el final de mi vida. Eduardo simplemente hizo un gesto con la mano y presionó el botón de llamada del ascensor. No es que fuera un benefactor o un santo. En absoluto. Eduardo tenía sus propios pecados. Y no solo uno. Pero los niños siempre han sido su debilidad. Bueno, ¿cómo no vas a ayudar al hijo del guardia de seguridad? El bebé solo tiene 2 años. Considera que puede quedar cojo por el resto de su vida. Y niños, este es el futuro. Bueno, Eduardo, no se hará pobre. Quería comprarse un coche. Pero, ¿para qué lo necesita ahora, cuando no puede sentarse al volante? Y en fin, ¿quién sabe cuánto tiempo le queda de vida? 1 año, 2. O quizás incluso menos. Acercándose a la puerta de su apartamento, Eduardo no presionó el botón del timbre y sacó un manojo de llaves de su bolsillo. Al ver uno de ellos, el más viejo, desaliñado en varios lugares, se estremeció. Esta llave era de la casa de sus padres. Su madre vive allí ahora. Vive sola, abandonada por todos. Y en primer lugar, por su propio hijo. Habiendo desterrado el desagradable recuerdo, Eduardo metió la llave en el ojo de la cerradura y la giró en el sentido contrario a las agujas del reloj. El apartamento olía agradablemente a algo frito y muy sabroso. Eduardo sonrió. María Guadalupe es un gran tipo. Descubrió cómo pagar la entrega del restaurante. Ella misma no sabe cocinar, especialmente carne. Un día metió un pato en el horno, salió al balcón y se puso a charlar con su amiga sobre esto y aquello. Solo recuperó el sentido cuando empezó a aparecer el humo negro. Desde entonces, cocinar y María Guadalupe se han vuelto cosas incompatibles. Y entonces, Eduardo escuchó voces. Eran 2, hombre y mujer. Venían desde la dirección del dormitorio. Uno era de su esposa María Guadalupe, pero el segundo. Dios. Sí, este es Armando. ¿Pero qué está haciendo aquí? Signo de cierre de interrogación. Ella y María Guadalupe no se soportan. Pasó por la cabeza del empresario. La verdad resultó ser desagradable. Eduardo ha oído hablar de esto más de una vez por las historias de amigos y anécdotas. Pero ver algo así en vivo. Dios, qué asqueroso es esto. María Guadalupe y Armando yacían abrazados, hablando en voz alta sobre su futuro. Eduardo incluso logró discernir la palabra boda en el contexto. La sangre instantáneamente corrió a la cabeza, llenando la mente con una llama de ira. Al ver a un socio en la puerta, Armando no se avergonzó y le señaló una silla. Siéntate, Eduardo. No te emociones mucho. Por sorpresa, Eduardo se sorprendió y se quedó paralizado en su lugar. No hay necesidad de escenas, querido. Armando y yo nos amamos y tenemos la intención de casarnos, dijo María Guadalupe, sonriendo lánguidamente. Te haré polvo, murmuró Eduardo, e inmediatamente hizo una mueca por el dolor en la nuca. Vamos, polvo, claro. Será mejor que pienses en ti. Pronto te entregarás tu alma a Dios. Pero en los negocios, no tienes nada más que hacer. Ayer tuve una reunión de accionistas a puerta cerrada y fuiste destituido de tu cargo. Así que, puedes volver al pantano de tu pueblo, señaló Armando sin perder su autoestima. El rostro de Eduardo se puso morado y un brillo desagradable apareció en sus ojos. Pues sal rápido de mi apartamento, antes de que te eche por la puerta como gatitos traviesos. María Guadalupe sonrió y comenzó a hacer girar un rizo de cabello rojo fuego alrededor de su dedo. Eduardo, ¿qué clase de día tienes hoy? Digas lo que digas, está todo fuera de lugar. El apartamento está registrado a mi nombre.
¿O lo has olvidado? Pensabas que tendrías tiempo. Y ahora, empaca tus pertenencias y lárgate de aquí. Solo entonces Eduardo se dio cuenta de que eso era todo y fue derrotado en todos los frentes. Con un gesto resignado de su mano, entró en la habitación que le había servido de oficina durante varios años para cumplir su promesa al guardia de la entrada. Allí, el empresario sacó lentamente su teléfono del bolsillo y llamó a un amigo que trabajaba en un banco. Después de algunas fricciones y negociaciones, la cantidad requerida fue transferida a la cuenta de la institución médica donde el niño iba a ser operado. Eduardo completó la transferencia de dinero casi automáticamente, sin dudarlo ni un segundo. Por el momento, ya no le importaba. Solo quería dejar este odiado apartamento lo antes posible. Pero las voces alegres de María Guadalupe y Armando todavía se escuchaban desde el dormitorio, obligando al hombre a apretar los pómulos hasta dolerle de rabia impotente. La condición de Eduardo era mala. Su cabeza daba vueltas, tenía la boca seca y tenía mucha sed. Quiso la suerte que en la oficina no hubiera agua y no quería entrar a la cocina por necesitar pasar por el dormitorio con sus amantes. Eduardo entendió que en esta situación se mostraba un cobarde. Si fuera un hombre de verdad, seguramente organizaría un enfrentamiento con peleas constantes y malas palabras a todo pulmón. Pero en su condición actual, Eduardo no podía hacer frente ni siquiera a un niño. Las manos del hombre de negocios cayeron sin fuerzas y sus labios se comprimieron en una línea continua. Después de haber recogido todo lo que necesitaba en su bolso, Eduardo salió del apartamento y se despidió con un fuerte portazo. ¿Qué más podría haber hecho? ¿Escuchar las alegres exclamaciones de María Guadalupe y Armando? ¿O sentirse como un fracaso? No, realmente. Basta. Eduardo estaba tan destrozado que ni siquiera llamó al ascensor y de alguna manera bajó las escaleras. El guardia lo recibió con una mirada comprensiva. ¿Supieras? Preguntó Eduardo con tristeza. El hombre asintió y luego miró hacia otro lado. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Supongo que lo sientes? Volvió a preguntar el empresario. El guardia miró atentamente a los ojos de su interlocutor. ¿Por qué? Punto. Sí que te conté cómo. Te escribí una carta anónima, en un sobre cerrado, y adjunté una grabación de las cámaras de CCTV. La dejé en el buzón. Allí puedes ver cómo, en general, cómo el amigo de tu esposa acude a ella durante tu ausencia. Eduardo sacudió la cabeza con tristeza. ¿Y cuándo fue la última vez que revisó su correo electrónico? Sin embargo, ¿por qué agitar los puños ahora que la pelea ha terminado? Está bien. No te preocupes. Me voy. Y le transferí el dinero a tu hijo. Pagué el 70%. Agrega un poco del tuyo. En general. Eduardo se despidió y caminó penosamente hacia la puerta. Solo cuando se enfrentó a la traición de su esposa y su amigo, Eduardo se dio cuenta de que necesitaba regresar al lugar donde comenzó todo. Al pensar en esto, Eduardo entendió. No puede irse ahora. No puede. Después de todo, él le quitará el negocio, su amigo, su camarada. Y ni siquiera dirá gracias. Armando resultó ser muy inteligente. Ya logró llevar a cabo tranquilamente la junta de accionistas. Y allí todos esperan que se celebre un velorio para Eduardo. Y nada menos que Armando estará entre los primeros en decir unas palabras de despedida sobre él ante la tumba reciente. Estará bien. Pero empezaron juntos. Hace 7 años. Eduardo llegó a la ciudad desde un pueblo remoto. Lo dejó todo. Su trabajo, la casa de sus padres y, sobre todo, a su madre. Y se fue tan feo. Sacó todos los ahorros de la caja y se escapó en la noche oscura. Quería hacerlo por la mañana, pero se dio cuenta de que su madre podría ver su vergonzosa huida. Pepa trabaja como lechera desde hace 20 años y está acostumbrada a levantarse al amanecer. Y por lo tanto, fácilmente podría sorprender a su amado hijo cometiendo un acto tan vergonzoso. Han pasado 7 años. Pero parece que fue ayer. Subió a un autobús que pasaba y viajó de pie durante varias paradas porque no había asientos vacíos. Y luego, el conductor sentó a Eduardo a su lado y le guiñó un ojo familiarmente. Probablemente vas a ganar dinero, chico. Eduardo asintió con cuidado, temeroso de decir demasiado. Ya había estado en la ciudad antes cuando estudiaba en el instituto para convertirse en traductor.
Y cuando regresó a su pueblo natal, se puso a trabajar como profesor de lenguas extranjeras. El conductor sonrió con complicidad. Había visto casos similares más de una vez. No es por una buena vida que una persona va a ninguna parte. Las circunstancias lo obligaron, ni qué decir tiene. Pero si podrá establecerse en un lugar nuevo. Solo Dios lo sabe. Pero Eduardo lo hizo. Trabajó incansablemente en la oficina, intercambió todo lo que pudo y poco a poco ascendió en la escala profesional. No solo, por supuesto, sino con un amigo en desgracia, Armando. Su camarada siempre fue más astuto. Mentirá a uno y evitará a otro en la curva. Habría ahogado a Eduardo también. Pero Eduardo, por suerte, conocía muy bien idiomas extranjeros y, sin ellos, las negociaciones comerciales con socios extranjeros eran simplemente imposibles. Los acuerdos exitosos se sucedieron uno tras otro. Eduardo ascendió cada vez más alto, y Armando, a quien nadie tomaba en serio al principio, creció con él. Es diferente a Eduardo. Es erudito, guapo, y sabe tantos idiomas que dará ventaja a cualquier traductor. Al recordar esto de camino a la estación de tren, Eduardo sonrió para sí mismo. Al mismo tiempo, el hombre no temía en absoluto que los transeúntes lo tomaran por un loco. Que piensen lo que quieran. Es su derecho personal. Al darse cuenta de que le quedaba poco dinero, Eduardo decidió comprar un billete de tren e ir en tren a su pueblo natal. Desde pequeño le gustaba el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles. Knock knock, knock knock. Mirar por la ventana y disfrutar un poco de té que le trae su útil guía. Desafortunadamente, hoy Eduardo tuvo mala suerte en todos los frentes a la vez. Sin boletos, hombre. Verano. Todos están de viaje. Tenías que ordenar con anticipación. Ladró la cajera evidentemente irritada. O tal vez, ¿hay algo? Bueno, al menos. ¿Aproximadamente adecuado? Suplicó Eduardo. La mujer miró con reproche el rostro blanco como la tiza del desconocido. Pues dije que no hay nada, hombre. ¿Realmente necesito repetir esto 2 veces? Ya me he quedado 2 veces sin voz. Y ustedes, como niños pequeños. Que lo saquen todo y pónganlo sobre la mesa. Eduardo asintió y se hizo a un lado. Pero hace apenas una hora tenía consigo una buena cantidad de dinero. Pero fue a tratar al hijo del guardia de seguridad, lo que significa que no hay necesidad de arrepentirse. ¿Y si esta será la última de las cosas buenas que logró hacer en su vida? ¿Cómo puedo llegar ahora a El Rocío? No habrá suficiente dinero para un taxi. Ponerse al volante mí mismo da miedo. Nunca se sabe, sufriré un accidente, pensó Eduardo con tristeza. Solo había una salida, el autobús. Está bien, ¿para quién es fácil ahora? Lo conseguiré, de alguna manera. Lo principal es que mamá me acepte. Oh no. Después de todo, hace 7 años que no nos vemos, intentó tranquilizarse Eduardo. El hombre ya se había desanimado por completo cuando la suerte finalmente le sonrió en la cara de un camionero anciano. Al ver a Eduardo parado junto a la carretera con una bolsa en la mano, el hombre abrió la puerta y gritó en voz alta desde lo más profundo de la cabina. Oye, hermano, ¿a dónde necesitas ir? Sí, a mí. Me gustaría ir a El Rocío, respondió Eduardo con un dejo de incertidumbre. El rostro del hombre se iluminó con una sonrisa de satisfacción. ¿Estás hablando de El Rocío? Entonces estamos en camino. Sube, no seas tímido. Estoy sin mi socio. Pero en el camino entiendes que puede pasar cualquier cosa. No es bueno viajar solo por el país. En los ojos del empresario se encendieron luces alegres. Finalmente. Suerte. El conductor del camión pesado resultó ser un tipo bastante agradable que contaba hábilmente historias de su vida que parecían más bien cuentos. Eduardo escuchó a medias, pero casi se quedó dormido, luchando obstinadamente contra la somnolencia. Todo el viaje duró unas 5 horas, durante las cuales Eduardo solo pensó en una cosa. ¿Cómo lo saludaría su madre? ¿Realmente lo ahuyentará, recordando el robo de la caja del dinero que tanto le costó ganar? ¿Por qué actué tan vilmente? ¿Por qué le robé a mi propia madre? Y también, un ex maestro. Eres un ladrón, Eduardo. Un ladrón vil y arrogante. Se repitió Eduardo de camino a casa. Como suele ocurrir en estos casos, la aldea estaba situada relativamente lejos de la carretera, donde el camionero lo dejó.
y esto obligó al empresario, agotado por la enfermedad, a caminar al menos un par de kilómetros con el bolso preparado bajo el abrasador sol de junio. Eduardo sonrió para sí y caminó hacia el pueblo, tomando el ruinoso edificio del molino como punto de referencia. Érase una vez. Trabajaba a pleno rendimiento y mamá siempre horneaba panqueques para Eduardo con harina recién molida. Y también pasteles. A Eduardo le encantaban los productos horneados de su madre. Sencillos, sin pretensiones, pero no menos deliciosos. Tomas un pastel así en tu mano y es como una esponja. Respira vapor, esparciendo un aroma divino a su alrededor. Y la masa porosa la hace casi ingrávida y agradable al estómago. Puedes comer una docena de estos pasteles de una sola vez y no te engordarán en ningún lugar. Así cocinaba la madre de Eduardo. Pero ella fue autodidacta y aprendió los secretos de la cocina del pueblo durante sus años de vida en provincias. La última vez que Eduardo comió tal manjar fue hace 7 años. El día antes de su acto vil de escapar de casa al amparo de la noche. Desde entonces, Eduardo nunca ha probado nada mejor que la comida de su madre. No importa a qué restaurante vayas, siempre es lo mismo. Platos extranjeros, salsas cuyo nombre te deja sin palabras y un lujo incomparable. Los camareros corren de un lado a otro, el chef grita y la cantante del restaurante habla desde el escenario con voz lánguida. Parece una belleza, lujo y riqueza indescriptibles. Pero todavía no hay consuelo en el alma, ya que nada en la vida se puede comparar con una cena en el pueblo. Cuando, después de un duro día de trabajo, los regalos del jardín se colocan sobre la mesa. Pepinos, tomates, patatas hervidas en mantequilla. Bueno, ¿qué haríamos sin ellas? Pan. La mayoría de las veces es blanco, pero no todos rechazarán el centeno. Todas estas ensaladas y foie gras extranjeros parecerán una curiosidad insignificante. Sí, son buenos. Pero no, podemos prescindir de ellos. Al recordar los nutritivos platos de la mesa de su madre, Eduardo experimentó una fuerte sensación de hambre. Su boca se llenó instantáneamente de saliva y su estómago gruñó tentadoramente, lo que obligó al hombre a acelerar el paso. Y esto es una buena señal. ¿Cuándo tuve un apetito tan brutal? Ni siquiera lo recuerdo. ¿Quizás Armando tenía razón cuando recomendó esconderse en el desierto? Él, por supuesto, es un traidor y no hay ningún perdón para él. Pero pensó correctamente, sin duda, pensó Eduardo e involuntariamente aceleró el paso. Para su sincera sorpresa, el empresario notó que su paso se volvió más seguro. Su cabeza se volvió notablemente más clara y dejó de ser pesada, como una olla de hierro fundido. Por supuesto, esto no podría considerarse curativo. Pero dada la nada envidiable situación de Eduardo, esto era lo mejor que le podía pasar hoy. A pesar de que ya había pasado el mediodía, ni siquiera había frialdad en el aire. El sudor corría por el rostro del empresario, que estaba acostumbrado a viajar en un coche con aire acondicionado. Pero aquí pisa fuerte hacia la casa de sus padres, donde pasaron los mejores años de su vida. ¡Qué tonto fui! Perseguí el dinero, pero perdí más de lo que gané. La confianza de mamá. ¿Por eso necesitaba la ciudad? Preguntó Eduardo en voz alta. El sonido de su propia voz en el contexto del desierto rural le parecía antinatural, y de alguna manera nada serio, o algo así. De repente, a un par de metros de la carretera, se escuchó un extraño chirrido. Como si un niño se escondiera detrás de un pajar para jugar al escondite con su abuelo cojo. Eduardo se detuvo y dejó su bolso en el suelo, calentado por el sol despiadado. El extraño chirrido se repitió nuevamente, obligando a Eduardo a dar un par de pasos hacia los rosales silvestres más cercanos. A mediados de junio ya había florecido, y el hombre involuntariamente recordó que en ese momento los carpas crucianas son buenos en el lago del pueblo. Eduardo se acercó aún más y caminó con cuidado alrededor del arbusto espinoso, extendiendo sus ramas en todas direcciones, como una araña gigante. Eduardo miró más de cerca y se estremeció de asombro. En la hierba yacía el cuerpo rojo ardiente de algún animal. Era más grande que un gato, pero claramente no alcanzaba las dimensiones de un perro grande. Pero es un zorrito. Un adolescente, por supuesto. Pero sigue siendo grande. ¿Y qué pasó con él? Preguntó Eduardo con ansiedad y tocó al animal rojo con la mano. El pequeño zorro tembló por todas partes y luego sollozó lastimosamente.
como un niño cuando le quitan su juguete favorito. Oye, amigo, ¿qué le pasa a tu pata? ¿Qué fue lo que la afectó? Preguntó Eduardo en voz baja. Y lo dijo en tal tono, como si el pequeño zorro realmente pudiera responderle. El animal rojo chilló silenciosamente y trató de levantar su pata delantera, sobre la cual destelló algún objeto extraño. Trampa, pasó por la cabeza del hombre. Pero ¿cómo quitarla? ¿Qué pasa si el pequeño zorro me agarra la mano con fuerza? Decidiendo protegerse, Eduardo sacó una de sus camisetas de su bolso y se la envolvió en la mano por seguridad. Sin embargo, la precaución resultó innecesaria, ya que el pequeño zorro soportó todo el procedimiento para quitar la trampa. Y al final, lamió completamente la mano de Eduardo. Vaya, qué bebé tan amable. Y también dicen que los zorros son animales malvados y astutos, señaló Eduardo, secándose una lágrima que le había salido. El animal rojo chilló agradecido e intentó levantarse. Pero en ese mismo instante, con un gemido sordo, cayó de costado. Silencio, silencio, hermano. ¿A dónde vas tan rápido? Claro que no soy médico, pero me parece que tienes la pierna rota. Vamos, te llevo conmigo. ¿Sabes cómo es mi madre? Pondrá a cualquiera en pie. Solo hay que tener paciencia. ¿Podrás con ello? Preguntó Eduardo. En respuesta, el pequeño zorro estornudó de forma divertida y miró con impaciencia al hombre de ojos brillantes. Entendido, no soy tonto. Bueno, entonces ten paciencia. Cariño. Ahora vámonos a la carretera. Te meteré en mi bolso, ¿vale? Pero no lo cerraré. De lo contrario, te morirás allí. Es una lástima que no haya agua. Ahora desearía tener un poco de agua de un pozo. Tanto que te dolerían los dientes, resumió Eduardo, y metió con cuidado al pequeño zorro en la bolsa. El bebé se comportó en silencio, solo chillaba ocasionalmente cuando Eduardo levantaba torpemente la bolsa sobre otro bulto. Finalmente, apareció un pueblo más adelante. Casas achaparradas, vallas de mimbre e inclinadas hacia un lado. Desde un extremo del pueblo se oía el distintivo mugido de una vaca, desde el otro el cloqueo de las gallinas y los balidos lastimeros de las cabras. Juntos, estos sonidos se fusionaron en un solo zumbido, comprensible solo para aquella persona cuya infancia transcurrió en su dolorosamente natal pueblo. Eduardo sabía que necesitaba caminar otros 200 metros antes de que apareciera el techo de la casa de sus padres. Érase una vez, en su lugar solo había una pequeña dependencia, que el difunto padre y abuelo de Eduardo reconstruyeron hasta alcanzar el tamaño de una casa sólida. El corazón del empresario comenzó a latir más rápido. El jardín de mamá ya es visible. Esbeltas hileras de patatas plantadas hace un par de meses, y un pequeño invernadero con plántulas de tomate y pimiento. Un poco más lejos se veía un pozo, el agua con la que Eduardo había estado soñando durante las últimas 2 horas, como maná del cielo. Bueno, aquí estamos. ¿Ves esta puerta? Ahora la abriremos y nuestra aventura contigo terminará pronto, dijo Eduardo, y acarició la cabeza del pequeño zorro. El hocico afilado del animal se volvió inmediatamente hacia la cocina de verano, donde probablemente mamá ahora estaba preparando la cena. Eduardo dio un par de pasos en dirección a la puerta y se quedó helado de sorpresa. Había 2 personas de pie junto a la valla. Una mujer enclenque de unos 30 años con mirada asustada, y un niño de unos 7 años, mirando el mundo con su característica curiosidad infantil. Al ver a un hombre alto y delgado con una bolsa en las manos, la pareja se quedó paralizada con cautela. Especialmente la mujer, que realmente parecía una vagabunda. Madre e hijo, probablemente. Parecen vagabundos. Aunque tú no estás lejos de ellos, Eduardo. Sigues teniendo la misma apariencia, pensó para sí el empresario. Hola, tío. ¿Tal vez eres de esta casa? El chico fue el primero en romper la incómoda pausa. Sí, de esta. Solo que no he estado en casa desde hace mucho tiempo. Unos 7 años. Nada menos, respondió Eduardo avergonzado. Y un minuto después, se escuchó el sonido de una puerta abriéndose, y el perfil fácilmente reconocible de su amada madre apareció en el umbral de la casa. Eduardo. Signo de cierre de interrogación. Hijo, ¿eres realmente tú? Has vuelto, querido, exclamó Pepa, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.
Eduardo palideció y, sorprendido, dejó caer la bolsa de sus manos. En ese momento, el pequeño zorro sentado dentro gritó lastimosamente, lo que no escapó a la atención del niño. «Oye, tío, ¿qué es ese pitido en tu bolso? ¿Un juguete o qué? ¿Puedo ver?» Eduardo volvió su mirada hacia la madre del niño. «Este es un pequeño zorro. Estaba tirado junto al camino, con una trampa en la pata. Y aquí estoy yo. Lo encontré y lo salvé». El hombre no tuvo tiempo de terminar, porque en el mismo momento se abrió la puerta y apareció Pepa, sonrojada por el paso rápido. Durante estos 7 años, la madre de Eduardo prácticamente no ha cambiado. Solo las arrugas en el área de la frente se hicieron más profundas y aparecieron otras nuevas en las esquinas de los ojos. «Ha llegado. Eduardo. Cariño mío». Sollozó la mujer y se apresuró a abrazar a su hijo. Eduardo esperaba ver algo, pero no esto. ¿Cómo pudo mamá olvidar lo que hizo cuando sacó el último dinero de su caja? Pero Pepa ni siquiera pensó en ello ahora. Lo más importante para ella en ese momento era el regreso de su hijo. Durante 7 años esperó a que su amado niño recobrara el sentido y regresara a su casa. ¿Ha perdonado a Eduardo por la pérdida de dinero? Por supuesto que lo perdonó. ¿De qué otra forma? Cuando el hijo está solo y el dinero. El dinero no son más que trozos de papel que nunca sustituirán las alegrías humanas ordinarias. Todo este tiempo, la joven vagabunda y el niño permanecieron al margen, sin saber qué decir ni cómo comportarse en esta incómoda situación. Finalmente, harta de admirar a su hermoso hijo, Pepa volvió la mirada hacia los invitados. «Buenas noches. ¿Por qué ahí parados? Entren al patio. Yo no muerdo. Todos en la zona me conocen. Ni siquiera cierro la puerta durante el día. Algunos vendrán por leche fresca, otros por huevos. Me alegro de verlos a todos. Pasen, queridos invitados. No me hagan caso. Consideren que no he visto a mi hijo desde hace 7 años. Perdóname. Ya me duele el corazón». El niño miró inquisitivamente a su madre. «¿Es posible?» La mujer sonrió y asintió con la cabeza. Mientras tanto, Eduardo sacó al pequeño zorro de la bolsa y lo sentó en su regazo. «Vaya, qué lindo. ¿Y qué ojos? ¿Y su nariz? ¿Por qué está tan mojada?» Al ver el animal, el niño empezó a parlotear. Eduardo sonrió, luego tomó un poco de agua con la palma de la mano de un cubo que se encontraba a poca distancia y comenzó a alimentar al zorrito con ella. El pequeño zorro bebió con avidez, deteniéndose solo para tomar aire y resoplar un par de veces. «¿Quién le hizo tal cosa, hijo? En nuestro pueblo parece que todos los cazadores han desaparecido. Y los que quedan, respetan las leyes y, aparte de los patos, no hacen daño a nadie durante la temporada», preguntó Pepa, examinando ansiosamente la pata del pequeño zorro. «No lo sé, mamá. Lo encontré en el camino. La trampa estaba sin correa. Al parecer, entró en ella por otro lugar, y luego mordió la cuerda y caminó hasta que no le quedaron fuerzas. ¿Puedo tratar su herida?», habló la madre del niño. Pepa miró a la invitada con manifiesta sorpresa. «¿Por casualidad eres veterinaria, querida?». La mujer tosió avergonzada y un sonrojo apareció en sus mejillas. «No, soy médica, terapeuta, pero sé tratar las heridas. Y los animales son casi como personas. Simplemente no saben hablar». Pepa miró con respeto a la madre del niño. «Aquí tienes, chica inteligente. Lo dices en serio, cariño. Ayuda al pobre, por supuesto. Y ahora traeré una venda y algo para desinfectar la herida. Tía, ¿no le hará daño?». El niño se preocupó. Pepa sonrió. «No, cariño. Lo manejaremos con cuidado. Y además tu madre y yo soplaremos en la herida para que el zorrito no sienta nada». Eduardo miró todo lo que estaba pasando y no creyó que todo esto le estuviera pasando a él. Precisamente ayer estaba sentado en una oficina mal ventilada, regañando a los empleados y gritándole a la señora de la limpieza que nuevamente había lavado mal el piso. Pero ahora, está sentado en un banco cerca de su casa, junto a un niño inquieto y su madre. Como resultó un poco más tarde, el nombre de la doctora era Eva. Y su hijo era Leonardo. Llegaron desde la misma ciudad que Eduardo, haciendo autostop durante varias horas. Según Eva, llegaron al pueblo por pura casualidad. Salieron a la carretera,
Vieron un cartel. Y decidieron venir y pedir pasar la noche en una de las casas. No podían explicar por qué su elección recayó en la propiedad de Pepa. Lo más probable es que la casa de la compasiva mujer emanara hospitalidad, lo que finalmente determinó la elección de esta extraña pareja. Eva le parecía restringida y taciturna a Eduardo. Mientras curaba la herida del cachorro de zorro, seguía mirando a su alrededor, como si temiera un ataque por detrás. Además, llevaban muy pocas pertenencias personales consigo. Mucho menos de lo que el propio Eduardo se llevó consigo. ¿Realmente tenían tanta prisa que se prepararon de tal mal manera? Eduardo no sabía la respuesta a esta pregunta. Y, en general, ¿tenía derecho a preguntarle a esta dulce y amable mujer sobre esas cosas? Entonces, ¿quién es él? ¿Un hombre de negocios fugitivo, en quiebra y fracasado? ¿Perdió su apartamento y, además, a su esposa? Eva, en poco tiempo, curó la herida del zorro, después de lo cual le aplicó hábilmente una tablilla limpia con un palito y un trozo de venda elástica. Bueno, en una semana o dos, estarás como nuevo, dijo la mujer con una sonrisa. Tus manos son doradas, querida. Ni siquiera hizo una mueca. Si decides quedarte en el pueblo, definitivamente no pasarás hambre. No tenemos suficientes especialistas en la estación de paramédicos. Notó Pepa con respeto en su voz. Vamos, ¿qué está diciendo? Estaba muy preocupada. Así que tenía miedo de lastimar al pequeño zorro. Eva lo despidió con la mano. Después de permanecer un rato más en la calle, Pepa invitó a todos a entrar en la casa. Vamos, queridos. Ya lo he recogido para la mesa. Patatas, huevos caseros, empanadas con mermelada de manzana, pescado frito. Todo mío, de la huerta. Sin productos químicos, como decir. Es cierto, mi vecino trajo el pescado ayer. Él no lo come. Dice que el proceso en sí es importante para él. Vaya, qué hombre. Y como pescador es tal que no puedes encontrar nadie como él. Eduardo dejó que Eva y su hijo siguieran adelante, y se detuvo en la puerta para pedir perdón a su madre. Por todo. Por el robo, la indiferencia y 7 años de suspenso. Pero Pepa ya había adivinado las intenciones de su hijo y le dijo afectuosamente. No es necesario, Eduardo. Ya lo sé todo. Una adivina local predijo mi destino. Una noble hechicera. Nunca comete errores. Las palabras de la madre crearon confusión en el alma del hombre. ¿Y qué dijo, mamá? Si no es un secreto claro. Como la ironía se geló en los ojos de su hijo, Pepa no le dijo toda la verdad. No, cariño. No puedes decir esto en voz alta antes de tiempo. De lo contrario, romperás tu destino. Una vez que haya pasado el período requerido, entonces por favor. Pero por ahora, no vale la pena. Esto es redundante. Eduardo sacudió la cabeza. Sabes, mamá, no necesito todas estas adivinanzas. Me enfermé gravemente. Los médicos me hicieron 100 pruebas, pero nunca encontraron el motivo. No te lo tomes así, hijo. En casa, ya sabes. Las paredes sanan. Vas al bosque, recoges setas, bayas. Beberás un vaso de savia. Y luego veremos qué hacer a continuación. Bueno, vamos todos a la mesa, querido. De lo contrario, todo se enfriará. Las patatas son tan sabrosas que te chuparás los dedos, dijo Pepa, y fue la primera en cruzar el umbral. Eduardo asintió con la cabeza y cerró la puerta detrás de él. La pequeña cocina olía simplemente divina. Leonardo, hambriento durante el día, golpeaba con entusiasmo su cuchara en el fondo de una taza de sopa, tratando de no perderse ni una migaja. Eva comió con más moderación, pero con apetito. Bueno, ¿te gusta mi comida o no? Preguntó la anfitriona con una sonrisa. Me gusta, por supuesto. ¡Qué delicia!, respondió Leonardo para todos. Al ver todo este esplendor sobre la mesa, las lágrimas brotaron de los ojos de Eduardo. Quizás fue nostalgia. Anhelo por su hogar, que intentó obstinadamente ahogar durante 7 largos años. Después de cenar, Eduardo salió, se sentó en un banco y pensó qué hacer a continuación. En ese momento, el teléfono que llevaba en el bolsillo del pantalón gorgoteaba tentadoramente, avisando a su propietario de la llegada de otro SMS. Eduardo hizo una mueca y luego se inclinó hacia la pantalla.
El remitente resultó ser su infiel esposa María Guadalupe, quien escribió que había solicitado el divorcio y se estaba preparando activamente para su boda con Armando. Eduardo sonrió y luego escribió un breve, consejos y amor. Por alguna razón no sentía ningún enfado hacia María Guadalupe. ¿Vivir y ver a su marido desvanecerse ante sus ojos? El espectáculo es regular. Ella siempre ha sido una mujer con ambiciones y altas exigencias. Y Eduardo simplemente no estuvo a la altura de las expectativas. Bueno, adiós, ¿qué más puede decir? Sentado en un banco, Eduardo rascó al pequeño zorro detrás de la oreja y pensó en la suya. Por supuesto, no abandonará el tratamiento. Simplemente deja de tomar todos estos medicamentos y pastillas. Solo empeoraron las cosas para Eduardo, ya que los efectos secundarios de estos medicamentos eran muchas veces peores que los síntomas de la enfermedad misma. Era agradable sentarse en un banco cerca de la casa de sus padres. Este banco fue creado por el padre de Eduardo. Realmente era un experto en todos los oficios. Si quieres, creará algo de madera para el hogar. Y si le pides algo mejor, seguro que te fabricará un juguete, un silbato o una figura en miniatura de un animal. Tendré que ir al bosque mañana. Llevar al pequeño zorro a caminar, y un paseo obviamente no le hará daño a Leonardo. Pensó Eduardo y regresó a la casa después del anochecer. Eva y Leonardo ya dormían en la habitación de invitados, y solo Pepa estaba sentada en la cocina, sobre la mesa frente a la cual había un montón de trigo seco. A la mujer le gustaba pasar los dedos por los diminutos granos, apartando las ocasionales motas y cáscaras. Mamá, mañana quiero levantarme temprano. Estoy pensando en ir al bosque. Con Sole mío y Leonardo. Es cierto, todavía no lo saben, por supuesto. Bueno. Habrá una sorpresa. ¿Y si me despiertas? Quiero prepararme. Bueno, preparar el termo. ¿O algo más? ¿De pie en la puerta?, preguntó Eduardo. Pepa sonrió, se apoyó los dedos en las patillas de las gafas y asintió con la cabeza. Está bien, hijo. Seguro que te despertaré. Y además, te daré un poco de leche fresca para el camino. Y un poco de pan crujiente. Eduardo miró a su madre con amor, prometiéndose mentalmente a sí mismo nunca dejarla sola. Tan pronto como el hombre tocó la almohada, el abrazo de Morfeo se volvió tan fuerte que instantáneamente se quedó dormido. Los sueños de Eduardo eran coloridos y malos. Soñó con la boda de María Guadalupe y con la alegre risa de Armando mientras abría champán espumoso. Los recién casados aún no dejaban de admirarse. En el sueño, la boda de María Guadalupe y su antiguo compañero le parecía rica a Eduardo. Esto es comprensible. Rápidamente descubrió cómo obtener su propio beneficio. ¿Cuánto dinero robó Armando de las cuentas de la empresa? Solo Dios sabe. Pero amigos y camaradas se lo dijeron a Eduardo más de una vez. Confía y verifica. Instalaría una cámara de vigilancia en la oficina y equiparía la oficina de su socio con escuchas telefónicas. Mira si estarías al tanto de todo lo que sucede dentro de los muros de la empresa. Ahora bien, ¿por qué discutir ahora? Todavía es demasiado tarde. Pepa se acostó tarde. Se quedó en la cocina hasta pasada la medianoche, y luego durante aproximadamente una hora leía oraciones por la salud de su amado hijo. Vio que Eduardo había perdido mucho peso y se había convertido en una sombra de sí mismo. El mundo de los negocios acabó con él por completo. Lo intentó todo, no durmió lo suficiente por la noche. Pero podría haberse quedado y enseñarles a los niños un idioma extranjero en la escuela, como le sugirieron. No quería. Persiguiendo dinero. Y le quitaron todas sus últimas fuerzas. No en vano la gente dice que el dinero es mal. Y Eduardo no tuvo suerte con su amada esposa. Después de todo, fue por orden de María Guadalupe que la madre del novio no fue invitada a la boda. Pepa, por supuesto, se ofendió con acento agudo. ¿Pero qué puede hacer? El hijo es su propio amo. Ya no es un niño pequeño. Pepa se enteró de la boda por casualidad. Alguien de la zona trajo un periódico de la ciudad. Estaba a punto de usarlo para encender la estufa cuando vio la fotografía en la parte de atrás. Y en ella estaba su hijo, Eduardo, en un abrazo con la novia María Guadalupe. Bueno, ¿cómo no mostrarle esa foto a todo el pueblo? Y entonces las malas lenguas locales se involucraron en el asunto. Empezaron a burlarse de Pepa a sus espaldas.
como si no fuera una buena madre. Tanto es así que no invitó a su propia madre a la boda. Pepa, por supuesto, no le contó a nadie sobre la pérdida del dinero de la caja. Sintió pena por su amado hijo. Creyó que recobraría el sentido y regresaría. Esperaba 7 años. Ahora, la vida de Eduardo tomará una dirección completamente diferente. Por la mañana, Eduardo se despertó solo, sin la ayuda de su madre, por el grito del gallo de un vecino. Vaya, maldita sea. ¿Pero por qué tan temprano? Ahora curaré a Oh Sole mío y ciertamente dejaré que te visite. Definitivamente reducirá a nada tu voz angelical, amenazó el somnoliento Eduardo con el puño. Eva también estaba ya de pie y daba vueltas por la casa como un reloj, ayudando a Pepa en las tareas del hogar. Pero desde fuera no se puede decir que sea de la ciudad, pensó Eduardo con respeto y salió a lavarse. Agua de pozo, fría y dulce al mismo tiempo. La enfermedad, por supuesto, no ha desaparecido. Solo sus síntomas se habían atenuado ligeramente, como si el médico le hubiera recetado una generosa dosis de analgésicos. Al enterarse de que Eduardo tenía la intención de ir al bosque a recoger setas y bayas, Eva decidió unirse a su pequeño destacamento, que estaba formado por Leonardo y el pequeño zorro Oh Sole mío. Pero antes de enviar a su hijo de excursión, Pepa le entregó un bulto engrasado. Toma, tómalo, querido. Aquí tienes huevos, patatas y jamón de pollo. Ahora te añadiré un poco de leche y unas tartas de manzana. A Leonardo le gustaron mucho ayer. Mamá. Bueno, dale. Hay comida para toda la vida. Eva, Leonardo y yo no podremos comer esto ni en un mes. Objetó Eduardo. Entonces, llévatela. Y no seas travieso. Ahora, recuerda mis palabras. No será suficiente. El hombre agitó la mano con resignación, pero aún así tomó el paquete. No quería molestar a su madre con una negativa. Después de todo, ella lo intentó. Recogido con alma. Cuando Leonardo se despertó, le esperaba una agradable sorpresa, un paseo con su madre y el tío Eduardo por un bosque real. Y también un pequeño zorro. Sí, esto es en realidad un cuento de hadas. Como Eduardo ya había estado en estos lugares antes, obtuvo el papel de guía. Con paso pausado, el hombre condujo a la mujer y al niño fuera del pueblo y los condujo hacia el bosque. El pequeño zorro Oh Sole mío, debido a su lesión, estaba en la bolsa y miraba al mundo con su característica calma y cautela. Los residentes locales miraron a Eduardo con reproche. Aquí está, un ex maestro de escuela. Ha vuelto, un perdedor. Estaba ansioso por ir a la ciudad, pero ¿cuál es el punto? Llegó pálido, como un fantasma. No se parece a él mismo. Sintió una ola de negatividad por parte de sus compañeros del pueblo, pero en respuesta solo bajó los ojos y caminó obstinadamente hacia adelante. Cuando el bosque apareció delante, Eduardo se relajó notablemente. Bueno, ahora no tendrá que bajar la vista avergonzado. El bosque siempre ayudará y consolará. Parece agitando sus ramas de manera amistosa. Y las urracas parlotean como un ama de casa hospitalaria esperando que su marido regrese de la tierra cultivable. Sintiendo el poder que emanaba del verde oscuro, Eduardo preguntó con cuidado. Eva, ¿por qué fuisteis tú y Leonardo al pueblo? Son urbanos, ¿verdad? La mujer suspiró con tristeza. Sí, Eduardo. Todo eso es cierto. Pero no nos quedó otra opción. Leonardo no es mío, por si acaso. Sus padres murieron en un accidente. Mi abuelo lo crió desde la edad de 2. Y yo era su médica. Pedro tenía un negocio rentable. Considerémoslo solo. Había esperanza para su hijo y su nuera. Pero simplemente no es el destino. Enterró a todos, incluida su esposa. Pero ella se fue antes de que murieran los niños. Estaba muy enferma. Eduardo escuchó en silencio, intentando no perderse ni una sola palabra. Y hace un par de meses, Pedro enfermó. Se quejaba de debilidad y náuseas por la mañana. Intenté curarlo, pero todavía no tuve tiempo. Se rodeó de mal gente, codicioso y cruel. Envidiaban a sus tesoros. ¿Qué necesita una persona mayor en sus últimos años? Cuidado y preocupación. Estos sinvergüenzas le han prometido todo. Solo necesitaban un testamento para que poder ser asesores de su nieto. Y cuando Leonardo crezca, recibirá todo de inmediato.
Como si esto fuera una contribución al futuro. Y el niño no terminará en un orfanato. Será con los guardianes. Continuó Eva. ¿Y qué? ¿Lo creyó? Pero esto son puras mentiras. Eduardo no pudo resistirse. Eva sacudió la cabeza con tristeza. Bueno, esto lo tienes claro, Eduardo. Pero Pedro aprovechó cualquier oportunidad sin pensar, solo para ayudar a su nieto y asegurar su futuro. Vine a su casa más de una vez. Vi hacia dónde iban las cosas. Matarán al abuelo y se quedarán con su dinero. Intenté ayudar, pero Pedro se negó constantemente. Y luego se fue. Y según el testamento, todas las finanzas fueron para estos tutores, ¿no? Volvió a preguntar el empresario. Bueno, no tanto, por supuesto. La casa y los bienes raíces en realidad fueron a manos de estafadores. Sí, pero esto es solo una gota en el balde. Y el capital principal estaba en una caja de seguridad. Y solo Leonardo puede conseguirlo. Porque aprendió el código secreto de memoria. El abuelo lo preparó para esto durante aproximadamente un mes y medio. Por la noche lo sacó de la cama y le pidió que nombrara el código. Bueno, cuando Pedro falleció, en secreto me llevé a Leonardo conmigo. Tuve que dejar mi trabajo. Y huye. Entonces, nos están buscando, Eduardo. Por eso nos estamos escondiendo en el pueblo, dijo Eva, dándose vuelta instintivamente. Sí, eso es todo. En general, creo que necesitas contactar a la policía. Yo mismo, por supuesto, no me siento tan bien. Mi salud está empeorando día a día. Me atendía en una clínica un médico famoso, pero fue inútil. Debilidad, mareos y náuseas. Y tú te quedas el tiempo que sea necesario. En la casa hay suficiente espacio para todos. Y a mamá, a ella definitivamente no le importará, dijo Eduardo con sincera simpatía en su voz. Gracias por tu apoyo, Eduardo. Perdón por la pregunta. ¿De quién recibiste tratamiento? ¿Cuál es el apellido de tu médico? Entiendes, no soy la última persona en el mundo de la medicina. Preguntó Eva, frunciendo el ceño. Diego Gomera, dijo Eduardo sin pensarlo dos veces. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Gomera? Preguntó Eva. Bueno, sí, Gomera. ¿Qué? ¿Algún problema? Eva de repente se puso pálida y cambió de rostro. Eduardo, probablemente no sepas mucho, pero a Diego Gomera le quitaron su licencia médica hace 2 años. Así que no pudo tratarte el mes pasado, aunque quisiera. Sorprendido, a Eduardo casi se le cae de las manos la bolsa con el pequeño zorro o sole mío. Entonces, ¿esto es lo que pasa? Punto. ¿Fui atendido por un charlatán al que le habían privado de su licencia? Eva suspiró con tristeza y abrió las manos. Lo siento, Eduardo, pero no podía quedarme en silencio. ¿Entiendes? Y los medicamentos que te dieron probablemente sean una falsificación barata. Y en general, a juzgar por los síntomas, necesitas hacer una tomografía. Eduardo caminó por el bosque y no podía creer que todo este tiempo simplemente lo hubieran engañado. Y fue María Guadalupe quien le recomendó este médico. En ese momento, las escamas literalmente cayeron de los ojos de Eduardo. Por eso María Guadalupe y Armando insistieron en recibir tratamiento de este médico en particular. Eduardo negó con la cabeza y condujo a su grupo hacia el bosque, donde, de memoria, tenía un claro muy bueno con hongos. Vaya, eso es tan bonito. Mira, hay un pequeño hongo rojo. Exclamó Leonardo y corrió hacia un enorme hongo con un sombrero extrañamente moteado. No, no, cariño. Es un agárico de mosca. No lo recojas. Tirar a la basura. Gritó Eva y bloqueó el paso del niño con su cuerpo. Eduardo sonrió y continuó buscando hongos comestibles. Paso a paso se adentraron en el bosque, sin siquiera sospechar que en ese mismo momento apareció en el pueblo un enorme jeep negro. Parando en cada casa, los desconocidos buscaban a una mujer joven con un niño de unos 7 años. Después de reunirse con ellos, los vecinos del lugar se santiguaron y observaron el coche con hostilidad. Finalmente, el misterioso coche se detuvo cerca de la casa de Pepa. El trío de extraños cerró las puertas de golpe y abrió la puerta afanosamente. La cautelosa mujer comprendió inmediatamente en qué dirección soplaba el viento, especialmente cuando recordó el extraño comportamiento de su joven huésped y su hijo.
Después de cerrar la puerta, Pepa se puso inmediatamente a marcar el número del policía local. «Oye, señora, ¿por qué no saludas a los invitados?», resonó desde la calle una voz áspera y masculina. «Oh, me distraí un poco, queridos. Abriré ahora», cantó la mujer deliberadamente con cariño. No fue casualidad que Pepa hiciera esto para detener a los matones hasta la llegada del policía local, que ya estaba llamando a todos los que podían ayudar en la detención. Haciendo tintinear los trozos de hierro, la mujer demostró con toda su apariencia que no podía abrir el obstinado cerrojo. Pero para los bandidos que seguían obstinadamente el rastro del joven heredero, esto ya no importaba. Un fuerte golpe en el área del castillo, y la puerta se salió de sus bisagras con un crujido repugnante. Pepa cayó de espaldas, y los matones ya estaban hurgando con todas sus fuerzas en la bolsa que Eva había dejado tan imprudentemente en la silla. Y aquí está la evidencia. «Jefe, definitivamente estaban aquí», rugió uno de los secuaces del líder. El corazón de Pepa dio un vuelco traicionero. Bueno, eso es todo. Su engaño fue revelado. En una hora y media, Eduardo y Eva regresarán a casa y les esperará una emboscada hábilmente disfrazada. Pero los asaltantes no tuvieron en cuenta una cosa: la unida comunidad de habitantes del pueblo, que acudieron inmediatamente a la llamada del policía local y se armaron con horcas, palas y todo lo que tuvieron a mano. Después de rodear la casa de Pepa, los hombres comenzaron a apretar lentamente el anillo. Al principio, los asaltantes intentaron amenazar con violencia y persecución penal. Pero cuando se dieron cuenta de que no había ningún lugar a donde ir, decidieron hacer un gran avance y, por supuesto, fueron detenidos y llevados en su propio jeep a la comisaría de policía del distrito. Allí, durante el interrogatorio, se supo que 2 de los 3 detenidos eran buscados por cometer una serie de robos y atracos a personas mayores solitarias. Gracias al ingenio de Pepa, los sinvergüenzas fueron detenidos y Eva y Leonardo pudieron volver a la vida normal. Es cierto que la doctora no quiso ir a la ciudad y se quedó en la casa donde tan cordialmente la acogieron. Para gran alivio de Eduardo, su enfermedad desapareció tan repentinamente como había aparecido, después de que Eva le recetara el tratamiento correcto y suave. Como resultó más tarde, María Guadalupe y Armando entraron en una conspiración criminal con el médico deshonrado, quien engañó a Eduardo durante mucho tiempo, dándole medicamentos que le eran completamente inútiles. El plan de los conspiradores era simple: sacar del juego al empresario para apropiarse de su negocio y su apartamento. Cuando se reveló el engaño, María Guadalupe y Armando fueron detenidos el mismo día. Ahora están a la espera de una investigación y una sanción penal bastante importante. Pero Eduardo ya no está interesado en esto porque, después de divorciarse de su exesposa, tiene la intención de conectar su vida con Eva y su hijo adoptivo Leonardo. La herencia del difunto abuelo permanecerá con el niño hasta que alcance la mayoría de edad, y Eduardo se comprometió a convertirse en garante de la finalización legal de la transacción. El empresario tiene mucho dinero de su empresa y no necesita los fondos de su hijo adoptivo. ¿Y para qué Eduardo necesita dinero cuando ha encontrado la verdadera felicidad y el amor mutuo con el que soñó durante 7 largos años de su vida? Mirando a su hijo, Pepa está segura de que con una esposa así, él no tiene miedo de nada. Bueno, ¿cómo podría ser de otra manera cuando un pequeño zorro llamado Sole Mío cuida de los recién casados? Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.